Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Decodificando China. Este es el episodio 2. Soy Jian Lian, un analista enfocado en la economía de China y el ecosistema central de la industria. Hoy descubramos las verdades clave detrás del auge económico de China. En este episodio identificaré el punto de inflexión exacto que impulsó el milagro económico de China. Comprender este hito es fundamental para entender completamente a China. ¿Cuándo entró en pleno funcionamiento el mecanismo de desarrollo único de China? ¿Dónde se encuentra este punto de inflexión histórico? El cambio crucial llegó a principios del siglo XXI, en 2003 para ser exactos. Después de este punto de inflexión, la capacidad más destacada de la China moderna, la que incluso me sorprendió a mí mismo, es su inigualable capacidad para construir megaproyectos de infraestructura de manera continua. Estos proyectos emblemáticos abarcan todos los sectores clave: la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, la red eléctrica de ultra alto voltaje más robusta y una cantidad incontable de centrales eléctricas. Inicialmente son centrales eléctricas de carbón, más tarde le siguen parques eólicos y solares. China también ha construido una red nacional de autopistas, numerosos puentes de gran longitud que atraviesan cuerpos de agua, puentes súper altos sobre valles profundos y túneles ultralargos que cruzan montañas, además de canales modernos recién construidos. Además de eso, China opera la red de telecomunicaciones más extensa y con mejor relación costo-beneficio del mundo, profundamente integrada en nuestra vida diaria, con cobertura total de 4G y 5G en todo el país. Y también podemos ver extensos horizontes urbanos, numerosas nuevas zonas económicas, aeropuertos, estaciones de tren de alta velocidad y sistemas de metro completos. Y no olvides la infraestructura oculta que es vital para nuestra vida diaria, como las redes de carga de vehículos eléctricos ampliamente distribuidas. Abro este capítulo central sobre Descifrando China con este tema por una razón clara. Esta es la esencia y un secreto fundamental del auge de la China moderna. Incluso revela una clave para desbloquear el potencial productivo de todas las sociedades humanas. La razón es que China ha formado un mecanismo de monitoreo inteligente excepcional, para ser honesto. Este sistema tomó forma de manera no intencionada, sin una conciencia previa completa, pero con una efectividad sobresaliente. Incluso hoy en día, este mecanismo sigue impulsando el desarrollo sostenido y continuo de China. Y hay un hecho vital que todos deben notar: China no siempre tuvo esa capacidad. Por ejemplo, en el periodo inicial de apertura en los años 80 y 90, cuando China ya había entrado en una etapa de apertura, no teníamos ese sistema. Así que el sistema completo solo maduró a principios de los años 2000. Antes de eso, los proyectos de infraestructura a gran escala en China eran escasos y el avance de la construcción era mucho más lento que hoy en día. Tomemos la década de los 90 como ejemplo. Pasé esos años en la primaria y la secundaria. En ese entonces, la presa de las Tres Gargantas era nuestro proyecto emblemático nacional. Sin embargo, esto provocó un acalorado debate a nivel nacional, con muchas voces en contra. Incluso se escucharon voces en contra dentro de nuestras instituciones oficiales, en el Congreso del Pueblo o nuestro Parlamento. Además, la construcción de las Tres Gargantas se convirtió en un gran desafío nacional y los debates al respecto duraron cerca de una década. Y de manera similar, hay una supercentral hidroeléctrica llamada Ertan en el suroeste de China. Enfrenta a otro obstáculo institucional. El gobierno central y los gobiernos provinciales locales de Sichuan participaron en un debate, una disputa a finales de los años 90 debido al inicio de la construcción de esta presa y también a los derechos posteriores de operación. Incluso la provincia de Guangdong, la más rica y desarrollada de China en ese momento, seguía teniendo muchas dificultades para construir sus autopistas, sus plantas termoeléctricas y sus principales puentes para cruzar el río Chu. Así que la provincia de Guangdong en realidad tiene que atraer capital de Hong Kong o del extranjero, por ejemplo, de la comunidad china en el extranjero, para financiar la infraestructura básica en su propia provincia. Sin embargo, todo cambió. Sufrió una transformación dramática a principios de los años 2000. Tomemos la energía hidroeléctrica como ejemplo. Entonces comenzó en el año 2005.
Cuatro gigantescas centrales hidroeléctricas, incluyendo Xiangjiaba, Xiladu, Wudongde y Baibaigetán, todas comenzaron su construcción y entraron en operación una por una. Las dos primeras presas gigantes se completaron entre 2005 y 2012, las dos siguientes comenzaron a operar, se pusieron en marcha y finalmente estuvieron en funcionamiento entre 2013 y 2021. En conjunto, estas cuatro centrales alcanzan una capacidad instalada total de 46.43 gigavatios, más del doble de la capacidad de generación de la presa de las Tres Gargantas. Para comparar, la icónica presa Hoover de Estados Unidos, el hito industrial de la década de 1930, tiene apenas 2.08 gigavatios de capacidad. Después de que su construcción principal terminó en 1961, en realidad, su capacidad de generación se estableció en 1.35 gigavatios y se mantuvo así durante 20 años. Finalmente, su última expansión ocurrió a finales de la década de 1980, que fue el último año de la capacidad constructiva a gran escala en Estados Unidos. Hoy en día, el nivel real de producción operativa de la presa Hoover se ha reducido entre el 20 y el 40% de la capacidad de diseño debido a varias razones. Y la central hidroeléctrica más grande de Estados Unidos, la presa Grand Coulee, que se encuentra en el estado de Washington. Así que es un proyecto central del New Deal de la era de Franklin Roosevelt. Comenzó con 2.25 gigavatios y solo gradualmente se expandió a 6.81 gigavatios en los años 80. Así que ahora hagamos una comparación directa. La presa de las Tres Gargantas y más tarde las cuatro grandes centrales hidroeléctricas del río Yangtze del siglo XXI. En China son respectivamente 11 veces y 23 veces más grandes que la presa Hoover, o 3.3 veces y casi 7 veces más grandes que la presa más grande de Estados Unidos, la presa Grand Coulee. Así que este contraste es marcado. La mayoría de la infraestructura de Estados Unidos se construyó hace casi un siglo, cuando Estados Unidos era una potencia industrial muy adelantada y la número uno. Después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción a gran escala fue disminuyendo gradualmente hasta caer casi a cero en el siglo XXI en Estados Unidos. En contraste, todos los megaproyectos de China se lanzaron en un periodo de entre 15 y 30 años. Las autopistas, los grandes puentes y las plantas termoeléctricas también reflejan el mismo cambio dramático. De hecho, si ves la línea de tiempo histórica, a partir de 2003, la economía de China entró en una era de hipercrecimiento, lo que yo llamo hipercrecimiento. La expansión más explosiva ocurrió entre los años 2003 y 2008, sentando las bases para la transformación económica sistémica de China, que solo fue brevemente detenida por la crisis financiera de 2008 y por menos de medio año. Y luego, una segunda ronda de supercrecimiento comenzó desde 2009 hasta 2012. Y después de que nuestro nuevo líder nacional llegó al poder, desde alrededor de 2014, China entró en una fase de crecimiento estable, sostenido y de velocidad moderada, un periodo de crecimiento cualitativo. Voy a mencionar algunos ejemplos de los indicadores clave de las industrias básicas que pueden demostrar la magnitud de este auge histórico. Primero, hablemos de la capacidad instalada de las centrales eléctricas de carbón. Quiero enfatizar este punto. A pesar de que actualmente China se enfoca en la energía renovable, las centrales eléctricas a base de carbón sentaron las bases para que la industria china despegara. La energía a base de carbón sentó las bases, así que veamos los datos. Todos los datos están medidos en gigavatios. En el año 2000 son 238, en 2003 290, en 2008 608. En 2012, 819. Así que para el año 2012, la capacidad total de generación a carbón aumentó a 355% del nivel que tenía en el año 2000. Y entre 2003 y 2008, como su periodo de expansión más rápido y paralelo a este auge de la capacidad eléctrica, vino una expansión sin precedentes de la capacidad industrial. Voy a dar algunos ejemplos para mostrar cómo estos indicadores industriales clave experimentaron un cambio revolucionario entre 2000 y 2012, con el cambio más dramático ocurriendo entre 2003 y 2008. El acero, que es un material básico para toda la industria y para toda la sociedad. La producción de acero, medida en millones de toneladas.
En el año 2128, en 2003, 222. 2008, 500, 2012, 724. Así que la producción de acero de China en 2012 alcanzó un nivel del 563% respecto al nivel del año 2000. Acero inoxidable, que es un sector de la industria del acero medido en millones de toneladas. En el año 2000 son 0.073 millones. En 2003 son 2.818 millones. En 2007 saltó a 7.2 millones. En 2012 son 16 millones. Así que la producción de 2012 es 22 veces la del año 2000. Aluminio en millones de toneladas. En el año 2000 es menos de 3 millones, alrededor de 2.7 millones. En 2003 es más de 5 millones, son 5.5 millones. En 2008 son 13.2 millones. En 2012 es casi 20 millones, así que la producción de 2012 es el 715% de la del año 2000, producción de cemento en millones de toneladas. El año 2000 es menos de 600 millones, en 2003 es 862 millones. En 2008 es 1.400 millones o 1.4 mil millones. En 2012 es 2.2 mil millones. Así que la producción de cemento en 2012 es casi 4 veces o el 370% del nivel del año 2000. Todas estas estadísticas solo representan la producción terminada. Si examinamos la capacidad total de producción, las proporciones se vuelven aún mayores. Por ejemplo, la capacidad de producción de acero de China en 2012 es 7.2 veces la de 2000, mientras que la capacidad de aluminio se expandió casi 10 veces. Además, el crecimiento cualitativo también va acompañado de una mejora integral de la calidad. En solo una década, la industria del acero inoxidable de China, que es, creo, una gran categoría de acero mejorado, pasó de ser un nicho menor en el mapa industrial global a convertirse en un supergigante, hasta dominar el mercado mundial. Y en la fabricación de cemento, los antiguos hornos verticales fueron completamente eliminados. Fue reemplazado por tecnología avanzada de proceso seco moderno. Tengan en cuenta que todas estas profundas transformaciones ocurrieron en una nación de 1.000 millones de personas en solo una década. Así que la llamé la primera década del siglo XXI, especialmente 7 u 8 años después de 2003, está remodelando por completo el panorama nacional de China. Este es el momento exacto en que ese gigante realmente despegó. En términos de tendencias económicas generales también, eso se mide en el PIB nominal. Así que en el año 2000 China ocupaba el sexto lugar a nivel mundial, ligeramente por encima de Italia y todavía por debajo de Francia. Pero en 2010 China superó oficialmente a Japón para convertirse en la segunda economía del mundo. Y después de eso, en los siguientes 15 años, China amplió constantemente su ventaja sobre la tercera economía más grande, que suele ser Japón o Alemania. Así que la brecha se está haciendo cada vez más grande. Así que puedes entender fácilmente por qué en el último año de Clinton, el año 2000, Estados Unidos no se preocupaba por China, solo la trataba como un pequeño socio, que apenas entró a la OMC un año después. ¿Y por qué en 2010, 10 años después, en los años de Obama, de repente decidieron iniciar su llamado giro estratégico hacia Asia-Pacífico? Y después de 2018 y hasta ahora, Estados Unidos está tan preocupado por sí mismo, sin importar si es bajo Trump o Biden. Pero en realidad puedo decirte que la situación está aún más subestimada. Hay un punto crítico que aclarar. El PIB nominal subestima gravemente la escala económica real de China. Este indicador subestima severamente la verdadera escala económica de China. Y al mismo tiempo, en realidad, en los últimos 7 años se ha sobreestimado gravemente la economía de Estados Unidos. Así que este sesgo es cada vez más evidente después de 2018. Y esta distorsión, en realidad, debería decir, proviene del cambio estructural de la economía de Estados Unidos hacia lo que yo llamo economía virtual, dominada por las finanzas, lo que incluye la capitalización bursátil, los derivados financieros y la valoración del mercado de capitales. Así que, en realidad, me parece curioso que Donald Trump realmente crea que lo que es bueno para el mercado de valores de Estados Unidos y el precio de las acciones es bueno para la economía estadounidense y bueno para la gente de Estados Unidos. Esto es algo gracioso, que él sea tan ingenuo y que nadie en su administración se atreva a decirle la verdad.
Voy a explicar esto con más detalle en los próximos episodios, enfocándome en la comparación entre Estados Unidos y China. Bien, además, quiero mencionar que hay una cifra frecuentemente citada por la academia y los medios de comunicación principales que dice que China representa el 35% de la producción manufacturera global, pero en realidad incluso este número parece ser un máximo histórico, comparable al de Estados Unidos a principios del siglo XX. En mi opinión, todavía subestima drásticamente el verdadero poder industrial de China. Así que, para mí, prefiero usar la producción de productos físicos para medir esto. Así que China en realidad tiene entre el 15% y el 16% o más en la producción global en muchos de los principales sectores de manufactura industrial. Por ejemplo, en el acero, China produce más del 15%, pero en algunas ocasiones especiales podría llegar al 100%. Quiero decir, el 100% de la producción se realizó en China, por ejemplo, en muchos productos químicos. Y en términos de la capacidad total de producción, imagina que con eso la proporción o el porcentaje global de China variará del 16 al 65%. Quiero decir, por ejemplo, el acero, el más común, hasta el 100% en los principales campos de manufactura. Así que ahora, después de esta discusión y esta descripción, hablemos del mecanismo central detrás de el desarrollo sin igual de China en el siglo XXI. Ese es el secreto definitivo de su milagro económico. ¿Cómo logró China financiar una infraestructura tan masiva y una capacidad industrial tan grande? O para ponerlo en una pregunta más simple, ¿de dónde viene el dinero? La respuesta está en un mecanismo monetario ingenioso, súper inteligente, que funciona muy bien y autogenerado, que produce la moneda nacional de China, su propia moneda legal, el renminbi. Así que esa es la verdad definitiva. No se trata de que las exportaciones acumulen moneda extranjera, de eso también hablaré en episodios posteriores. No es eso, sino que es el funcionamiento de la moneda nacional. Así que este mecanismo tomó forma a principios de los años 2000 y desató la explosiva aceleración económica de China a partir de 2003. Combinado con la ventaja institucional única de China, formó un modelo distintivo de desarrollo económico. A esto lo llamo demanda pública o construcción de infraestructura de propiedad estatal o pública. Mientras que, por el lado de la oferta industrial se canaliza a través de una estructura de mercado competitiva. Así que, usualmente, son productores privados o equivalentes a proveedores con estatus privado. Así que esta estructura es, como puedes ver, estructural. La producción privada y la creación de demanda pública se entrelazan en un modelo de cooperación. Ese es el modelo fundamental para el crecimiento sostenido y superacelerado de China durante décadas. Eso ocurre mediante este mecanismo. China crea su propia moneda, nuestro propio dinero para, ya sabes, apoyar la expansión interna, en particular la infraestructura, sin provocar ninguna inflación. Así que, en realidad, en contraste, este país súper grande ha experimentado usualmente una deflación prolongada desde 2003. No recuerdo ninguna inflación desde que estaba en la universidad. Así que este sistema proporcionará una abundancia material generalizada, haciendo que los bienes asequibles sean accesibles para todos los ciudadanos chinos y, por supuesto, también para el mundo. Así que ahora sigan conmigo. Vamos a desglosar completamente cada capa de su sofisticado mecanismo monetario. Manténganse atentos para los próximos episodios de Descifrando China. No se lo pierdan nunca. Será el episodio más importante.